Listo. Vamos a continuar editando entonces estas tablas, ¿no? Probablemente nosotros necesitemos entender cómo funciona la configuración visual de las tablas. Tenemos diferentes niveles de texto y de línea que vamos a poder editar, ¿sí? Para ello necesitamos anotar diferentes niveles de texto, ¿sí? Entonces yo me voy a la parte de texto y aquí ustedes pueden encontrar las configuraciones de texto que existen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros probablemente necesitemos imprimir como se genera para un proyecto y de repente el tamaño más pequeño es 1.5 milímetros. Entonces yo le voy a decir que voy a editar el tipo del texto y voy a duplicarlo y voy a generar un nuevo texto, por ejemplo, de 1.5 milímetros sin negrita. En este caso, en la fuente Arial Narrow, que es una fuente neutral, digámoslo así, ¿sí? Arial Narrow de 1.5 milímetros. Entonces, yo entro al primer metrado y en la última pestaña, que es la pestaña que se denomina apariencia, en editar, yo puedo escoger el tipo de texto que va a tener cada uno de los tres niveles de las tablas de planificación. El título, el encabezado y el texto normal. Ese texto normal yo lo voy a colocar en el tipo Arial Narrow de 1.5 milímetros. Si le doy a aceptar, el título o bueno, el tamaño cambia. Regreso al plano y me voy a dar cuenta de que los elementos han cambiado. Voy a revisar en mi texto este tipo de elemento, me doy cuenta que está en negrita, ¿no? Le voy a quitar la negrita porque no necesito que esté sin negrita. Y de pronto ya me doy cuenta de que mi tabla puede estar mucho más pequeña. Depende del encabezado y del título principal. Entonces regreso a mi entrada de columnas y podría darle otra asignación. En apariencia, le podría decir que el texto del encabezado puede ser de negrita de 2.5 milímetros. De tal manera que el texto se va a cambiar de esa manera. Y tengo un texto principal, ¿no? Que es el texto principal de ahí, que en texto seguramente debo de encontrar uno un poco más grande, ¿no? 5 milímetros de repente es exagerado. Voy a ponerle 3.5 milímetros en negrita. Le doy editar tipo y genero un nuevo tipo de texto, ¿no? En este caso de 3.5 milímetros en negrita. Edito los valores, 3.5, y le doy check en negrita. Y lo que hago es asignarlo aquí, ¿no? Le digo en apariencia, la parte del texto principal del título 3.5 milímetros. Listo. Una vez generado, me doy cuenta de que mi texto o mi tabla puede ocupar mucho menos espacio. Y puedo controlar el ancho de las columnas. Y podría volver a plantear los tamaños de mis elementos, ¿no? Pero por ejemplo, por el momento para mí me parece bien, ¿no? Listo. Además me gustaría controlar la orientación del texto o las sangrías, ¿no? Regreso a la tabla y por ejemplo selecciono las columnas. Cuando una vez seleccionadas, para seleccionarlas pues hago el clic en las letras como en el Excel y le digo que voy a alinearlas al centro y también aquí al medio. Y luego mi tabla ya va a quedar cuadrada. Listo. Fíjense, ¿no? Esa es la presentación que yo tengo en una tabla, que es la primera. Pero la segunda sigue estando igual de desordenada que antes, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que yo puedo utilizar la primera tabla y generar con esta tabla lo que se llama una plantilla de vista. Las plantillas de vista son unas herramientas muy interesantes que yo puedo crear. Puedo crear una plantilla que se va a llamar SD tablas, por ejemplo. Y yo le digo que voy a generar una plantilla de vistas para mis tablas de planificación. Me voy a la segunda tabla, ¿sí? Tengo una primera tabla y la segunda tabla. Y la segunda tabla le digo que en la cinta de vista, le digo que voy a aplicar esta configuración. Y listo, ¿sí? En las columnas del proyecto, fíjense que me hace falta detallar cada ejemplar. Regreso a mi tabla y fíjense, ¿no? Ya tengo un listado con esa configuración, sin necesidad de volver a hacer los cambios. Y ya tengo la misma configuración. Y me dice el listado de las columnas y demás, ¿no? Aquí yo podría, bueno, vamos a ir agregando más parámetros como la ubicación
o la partida a la que pertenece, muchísimas cosas más, ¿sí? Este es un primer vistazo hacia lo que es la apariencia de las tablas de planificación. Hay muchísimo más que configurar, como los colores, como las líneas, ¿no? La presentación. Y no quiere decir que sea la única manera, porque probablemente la pregunta es, oye, ¿no lo puedo llevar hacia Excel? Sí, puedo llevarlo hacia Excel de diferentes maneras, ¿no? Pero la presentación también se puede hacer directamente hacia una hoja que se puede imprimir. Yo les recomiendo esta, yo lo he usado muchísimo porque mis metrados son variables, ¿no? Varían de acuerdo al tipo de proyecto, ¿cierto? Entonces, llevarlo hacia Excel es desconectarlo del diseño, ¿sí? Pero bueno, depende de todos ustedes, les vamos a mostrar diferentes esquemas de la presentación y este es un primer acercamiento, ¿no? Hacia lo que es la edición del formato de presentación de las tablas de planificación.